Estamos en todas partes. La obediencia tiene que ver con carácter. Mira, cuando un niño es bebé, a él nadie lo enseña a mentir y nadie lo enseña a ser rebelde. ¿Ok? El niño está chiquito y empieza una etapa de manipulación con los padres. Y el niño agarra algo y tú le dices, ¿qué traes ahí? Y el niño, nada. Él es un niño de 3 años que nadie le enseñó mentir ni desobedecer. ¿Por qué hacen eso los niños? A ver, dime qué traes. Nada. ¿Qué traes en la boca? Nada. ¿Cómo que no traes nada en la boca? ¿Quién fue? Si tienes más de 2, 3 hijos en casa, ¿quién le pegó a tu hermano? ¿Quién le pegó a tu hermana? Y le echa la culpa al otro, ¿no? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué actúan de esa manera? No existe nada que no... al niño no va a una escuela previa para desobedecer. Todo esto pasa porque hay una naturaleza, digan una naturaleza. Esta naturaleza, hermano, es la naturaleza pecaminosa. La naturaleza de pecado en la vida de todo ser humano tiende a desobedecer. Mire esto. En el Edén, cuando Dios creó y formó al hombre, ¿cuál fue la razón por la cual el hombre fue desterrado del Edén? La desobediencia. Toda aquella persona que desobedece tiene carácter. ¿La desobediencia de quién viene? ¿De Dios o del diablo? La desobediencia viene del diablo. Toda persona que desobedece es carácter del diablo. Toda persona que obedece es carácter de Dios. ¿Por qué los niños de 2, 3 años mienten? Porque hay una maldición pecaminosa en todo creyente. Y esa maldición pecaminosa hace que el niño mienta, que el niño desobedezca sin haberles enseñado nada sobre eso. Está en el ADN del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre pecó en el Edén. Entonces la obediencia tiene que ver con carácter. Cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros debemos de aprender a trabajar en el carácter. Por eso es que no somos bendecidos. Crecemos en la palabra, crecemos en aprender, podemos ser unos eruditos de la palabra, pero el carácter lo trabajamos muy poco. Y cuando trabajamos muy poco el carácter, nos hacemos creyentes inmaduros. Usted no le va a poder delegar una responsabilidad mayor a sus hijos, al menos de que su hijo haya crecido y haya madurado. Y nosotros nos damos cuenta acerca de la madurez de nuestros hijos a través de su comportamiento. Y el comportamiento refleja en el carácter. Cuando usted ve que su hijo ya no se mancha la ropa cuando come, excepto que sea mole. Cuando ve que su hijo ya es responsable, ya no tiene que usted que levantarlo para que vaya a la escuela, él se levanta solo. Cuando ve que su hijo saca de su cartera y le dice a papá y a mamá, échele $20 de gasolina sin pedírselo, es el carácter madurando de la persona. Entonces automáticamente lo lleva a otro nivel de responsabilidad, pero en un nivel mayor de responsabilidad hay mayores recompensas. ¿Cierto o falso? Tal vez antes usted lo tenía que llevar al cine o a los lugares donde quería ir. Ahora usted le dice, no, mira, ya no te voy a llevar, ya es lo suficientemente grande, maduro para que te lleves el carro.
Se lo lleva. Y tú dices, ¿en serio, mamá? ¿Me voy a llevar el carro? Sí, pero le echa gasolina. Pues así que chiste, dijo Kiko, ¿no? Pues así que chiste. Entonces, el carácter, la madurez tiene que ver con carácter. De nada nos sirve obedecer por obligación, porque nos convertimos en esclavos. Y nosotros no somos esclavos, nosotros somos hijos. A los esclavos no se les bendice, a los hijos sí se les bendice. Cuando usted obedece por obligación y no por revelación, la bendición aún así no se activa. Porque la obediencia tiene que ver con carácter. Y para que el carácter sea transformado, nosotros necesitamos acercarnos a Dios y crecer en Dios. Porque si no, cualquier indicación que nos den, nos vamos a rehusar y nos vamos a comportar como unos niños, y vamos a llorar y vamos a gritar y vamos a patalear y vamos a hacer berrinche. Y ese no es el problema. El problema es que ya tienes 40 años de edad. El problema es que ya eres padre de familia. El problema es que ya eres un hombre y eres una mujer hecha y derecha. Pero por el simple hecho de no trabajar en tu carácter, no puedes obedecer. La manera en la cual nosotros trabajamos en nuestro carácter es a través de nuestra relación con Dios. Cuando nosotros trabajamos en nuestra relación con Dios, las cosas empiezan a cambiar en nuestras vidas. Mire esto. Váyase a Génesis. Génesis capítulo 2. Cuando llegue ahí me dice, pastor, ya llegué. Estamos en el punto número 1 hablando acerca de la naturaleza del pecado, y eso tiene que ver con el Edén, tierra de bendición creada para tener relación con Dios. Génesis 2, capítulo 7, ¿ya está ahí? Vamos a leer todos juntos el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó ¿a quién? Sígale. Sigue leyendo el 8. Ok. ¿Y Jehová Dios plantó qué? ¿En dónde? En Edén, al oriente. Y puso ahí al hombre que había formado. ¿Dónde puso Dios al hombre que había formado? En un huerto en Edén. Después dice el versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía ¿de dónde? ¿Qué salía del Edén? Un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y onice. El nombre del segundo río, ¿cómo se llama? Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río, ¿cómo se llama? El Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto del Edén podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Regrésese a Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Ya llegó? Dice el 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28. ¿Qué dice la escritura? Y los bendijo Dios y les dijo:
fructificar, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios creó y formó al hombre, los puso en un huerto en el Edén. Digan, el Edén tenía un huerto. En este huerto vivía Adán y Eva. Los puso, los estableció, pero cuando los estableció, los bendijo. Les dio autoridad, les dio señorío, les dio dominio. Bendición, digan, bendición es la capacidad de Dios en mi vida. Vamos, repítalo. La capacidad de Dios en mi vida para cumplir su voluntad y el otorgamiento de los recursos espirituales a mi espíritu. Eso significa bendición. Cuando usted vive dentro de la bendición de Dios, usted tiene toda la capacidad de Dios en usted para que cada promesa se cumpla en su vida. Está capacitado, está instruido de cómo las bendiciones de Dios usted las va a poder ejercer, las va a poder ejecutar, se van a convertir en una realidad. Pero no solamente esto, sino que también el centro del hombre, que es el espíritu, está preparado para orar por su familia, para orar por sus hijos, para dar un buen consejo a los de su casa, para edificar a su familia en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque contamos con la bendición de Dios en nuestras vidas. La capacidad de Dios en nuestras vidas para cumplir su voluntad se refiere a que cuando tú estás en un trabajo, ese trabajo va a prosperar. Cuando tú vas y pisas un terreno, esa propiedad es terreno tuyo. Cuando tú emprendes un proyecto, ese proyecto tiene éxito, porque tú lo haces con la bendición de Dios en tu vida. Y la bendición de Dios es la capacidad de Dios en ti para hacer esto o para hacer aquello, pero también en lo espiritual, para que sepas cómo guiar a tu familia, para que sepas cómo ministrar a tu esposa cuando está pasando por alguna situación, para que sepas cómo hablarle a tus hijos, para que sepas cómo hablarle a tu esposo, porque estás dentro de la bendición de Dios en tu vida. Y mientras te encuentres dentro de la bendición de Dios, todo va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo. Si Dios te estableció en los Estados Unidos, aún sin sabiendo, conociendo el lenguaje o las leyes, aún así, si Dios te trajo a este lugar, Dios te da la capacidad para que tú en este país tengas éxito. Porque Dios te trajo, Dios te movió. Cuando Dios mueve al hombre al Edén, le da la capacidad para que señoree, para que tenga poderío, para que tenga dominio. Dios nunca te va a mover a un lugar al menos que no te haya capacitado. Cuando estás en la universidad, muchos jóvenes dicen: no, yo hasta high school entro porque la universidad no es para mí. ¿Por qué? Porque mira, ni mi abuelo, ni mi papá. Y no, hombre, mira, yo no soy bueno para la universidad. Tienes que romper esa maldición en tu vida. ¿Por qué? Porque si te gradúas de la high school, es Dios diciéndote: yo te veo como un joven o como un varón o como una señorita teniendo éxito en la universidad. Entras a la universidad y parece ser que todo lo que hay en la universidad no se te pega y terminas con dolores de cabeza y batallas. Pero tú tienes que recordar algo: que tú estás bajo la bendición de Dios, y la bendición de Dios en tu vida representa la capacidad de Dios en ti. Y tú vas a poner más del 100% en tu vida para dedicarte a terminar tu carrera universitaria, porque la bendición de Dios en tu vida te va a llevar aún por encima de aquellas dificultades que tú tengas en la universidad, porque Dios te introdujo a la universidad con la bendición de Él. Cuando tú te casas, hay muchas personas que dicen: no, es que yo no me caso, es más, yo nunca me voy a casar. ¿Por qué? Porque el matrimonio es muy difícil. Y es verdad, cuando es en nuestras propias fuerzas. Hay muchos matrimonios que no prosperan por una sola razón:
porque lo quieren ellos tomar de la mano el matrimonio. Pero cuando tú entregas tu matrimonio al Señor, Dios te empieza a dar revelación, Dios te empieza a orientar, Dios te empieza a dar sabiduría para cómo ministrar tu matrimonio. Toda persona que se casa está expuesta a pasar por un divorcio. Todos los que se casan. Pero la bendición de Dios en tu vida provoca que tu matrimonio se mantenga unido. ¿Cuántas crisis de matrimonios usted ha pasado? Y de todas ellas usted ha salido victorioso y victoriosa. Porque cuando tomas la decisión de casarte, Dios te da la capacidad para vivir en el matrimonio. Nadie nace conociéndolo todo. Pero cuando tú tienes un encuentro con Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú habitas dentro de esa bendición y te ves como un hombre y una mujer capaz para poder guiar a tu matrimonio en éxito. Esta semana estábamos en grabación en McAllen y uno de los testimonios que se compartían fue algo muy curioso. Esta pareja se divorció y se volvieron a casar, pero entre ellos mismos. Cuando estaban sin Cristo se divorciaron, recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador y se casaron. Porque la obediencia es una llave que te bendice. Tú lo puedes perder todo antes de venir a los pies de Cristo. Y aunque lo hayas perdido todo, escucha bien esto, no que lo perdiste, lo cerraste con llave. Cuando llegas a tu carro después de estar en el mall y no encuentras tus llaves, tu carro está ahí, pero hay algo que te impide que tú te puedas subir. ¿Qué es? Las llaves. Y mientras no tengas las llaves, tal vez puedes romper el vidrio y lo abres, pero tienes que arrancar, pero no traes las llaves. El carro está ahí. Cuando tú estás sin Cristo, las bendiciones de Dios están ahí, pero están bajo llave. Pastor, ¿y cómo encuentro la llave? ¿Solamente con venir a la iglesia? No, es un complemento. Viene a la iglesia, pero es obediente. Lee la Biblia, pero es obediente. Ora, pero es obediente. Si ora sin obediencia, si ora sin obediencia, si viene a la iglesia sin obediencia, si lee la palabra sin obediencia, esa llave no funciona. Parece una llave que abre, pero no abre. Necesitamos a todo lo que hacemos en el reino de Dios obedecer, obedecer, obedecer. ¿Por qué? Porque cuando estaba sin Cristo esta pareja cerró su matrimonio bajo llave. Ya no hubo esperanza, ya no hubo solución. Pero cuando vinieron a los pies de Cristo, el Señor restauró el corazón de cada uno y se volvieron a casar de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor lo restaura. La obediencia que vemos nosotros en el huerto del Edén era, ¿saben lo que significa Edén? Edén, digan, significa gozo, significa deleite, significa placer. Eso significa Edén. Donde Dios los establece al hombre, los está estableciendo en gozo, en deleite y en placer. ¿Cuántos de ustedes se han ido de vacaciones al lugar que ustedes querían irse? No que los llevaron, que usted quería irse. Llega a ese lugar y se siente con deleite, con placer, con gozo. Pero ya nada más se acerca y entra una cara de tristeza. Se va subiendo al avión y dice: ya otra vez de vuelta a Bronzeville, otra vez al trabajo. Eso fue un deleite por días o por semanas tal vez. Pero ellos eran un deleite día tras día. Era un gozo día tras día. Era un placer día tras día. Centro de